Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gusto saludarte. Hoy martes 26 de enero, San Lucas nos habla de la relación que hay entre el discípulo y el misionero. Si nos ponemos a pensar en la palabra discípulo, vamos a ver a una persona que escucha, que imita, que aprende y que se equivoca. Al mismo tiempo también, para que haya un discípulo, tiene que haber un maestro. Entonces, al entender que somos discípulos, entendemos que detrás de este discípulo existe un maestro. Y este maestro nos manda a una misión. Esta relación que tenemos que cuidar, que para ser buenos misioneros o cumplir bien nuestra misión, tenemos que ser buenos discípulos. Y por lo tanto, para ser buenos discípulos, tenemos que escuchar al Maestro, estar con el Maestro. El Evangelio continúa diciendo que Jesús manda a sus discípulos de dos en dos. Teniendo en claro la función que tenemos de ser discípulos, Jesús nos aclara algo muy importante en esta parte del Evangelio. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Jesús indirectamente nos hace esta pregunta: ¿quién es el dueño de la mies? Y con esta pregunta, antes de proseguir la misión del discípulo, nos deja muy en claro que hay alguien que es más que el discípulo, que hay alguien que es dueño de la mies. Y muchas veces nosotros como humanos, como agentes, como padres de familia, como trabajadores, nos hemos acostumbrado a tener el control absolutamente de todo. Creemos tener el control absolutamente de todo. Y en muchas circunstancias hemos tenido el timón nosotros y hemos hecho que el vehículo se choque. Hemos ocasionado accidentes por querer nosotros tener el control, y es Jesús quien nos dice: hay alguien que es dueño de la mies. Y con esto nos invita a dejar el control en sus manos. Siguiendo con el Evangelio de hoy, San Lucas nos recuerda tres aspectos importantes dentro de este camino de ser discípulos junto con la misión que tenemos: ser comunidad, la paz, ir ligeros de equipaje. Cuando Jesús pide que vayan de dos en dos, nos habla de que aquí no existen superhéroes, de que tenemos que ir junto con el hermano, que va a ser un proceso difícil muchas veces,
No va a ser fácil, pero tenemos que entender que Jesús nos invita a ser uno solo. Entonces Jesús nos recuerda ir en comunidad y santificarnos día a día dentro de la comunidad. También Jesús nos recuerda y nos dice que cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Jesús nos invita y nos recuerda que esta paz que conocemos, porque hemos estado cerca de Él como discípulos, tenemos que dárselo a los demás. Pero recordemos también las palabras de Santa Teresa de Calcuta, que la paz se conquista y muchas veces tenemos que tener paciencia para poder transmitir la paz de Jesús a los demás. Y por último, en el Evangelio también nos dice: no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Jesús nos habla de ir ligeros de equipaje, porque solo así podemos avanzar más y podemos avanzar bien. Porque ¿quién podría avanzar lo que le toca teniendo una mochila muy pesada en la espalda? ¿Quién no ha caído en la tentación de querer acumular dinero, de querer acumular cosas materiales? Jesús es claro en esto, que nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra, y para poder cumplir esa misión correctamente tenemos que ser discípulos de Él, discípulos del Maestro. Pero al mismo tiempo nos cuestionamos diciendo ¿de qué vamos a vivir? Y el Evangelio es muy claro en esto. El trabajador tiene derecho a su salario. Jesús nos garantiza de que según como trabajemos, según la bondad que nosotros usemos, vamos a tener derecho a las cosas que necesitemos. Él no nos descuida. Terminemos respondiendo: ¿quién puede ser misionero? ¿Quiénes pueden ser misioneros hoy en día? Usualmente está ligado solamente a las personas religiosas, a los sacerdotes, pero Jesús nos invita, y no es así. En el lugar donde estamos llamados a ser misioneros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, con los colegas, en el barrio, en la calle. Estamos llamados a ser misioneros, a ser discípulos de Jesús, a cumplir su santa voluntad. Y para eso necesitamos siempre estar con el Maestro, porque si queremos ser buenos discípulos, hay que estar cerca del Maestro. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios o, si gustas, a compartir el Evangelio del día. Que tengas un buen día y no te olvides de ser un buen discípulo del Maestro, en comunidad, con carga ligera y construyendo la paz. Bendiciones.